más allá de lo trágico de toda guerra, la guerra Malvinas fue un rosario de hechos heroicos de los integrantes de las tres fuerzas armadas, oficiales, suboficiales, soldados que expusieron sus vidas para defender nuestras islas. Y hoy, en estos últimos años, se puede decir que quizás en estos últimos meses, hay como una especie de revalorización de aquellos hechos, de volver a contar sus historias y de terminar en algún punto, o por lo menos frenar esa especie de desmalvinización que se venía produciendo en la sociedad argentina, donde se negaba o se cuestionaba a aquellas personas que habían combatido. El 1 de mayo, y ellos me corregirán si me estoy equivocando, fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea en el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Y la batalla aérea de Malvinas es un capítulo aparte o diferente al resto de los hechos que se produjeron en las Islas Malvinas, porque es una acción que todavía es admirada y estudiada en todo el mundo por el arrojo de los pilotos de la Fuerza Aérea y de la Armada durante este combate. Acá en el estudio de la Gaceta tenemos a dos integrantes de aquella gesta, que son Roberto Rivolier y José Nicolás Pagano, quienes pertenecían al sistema aéreo de los bombarderos Canberra. ¿Es así? ¿Cómo están? Gracias por venir. Exactamente. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Bueno, ustedes están acá en Tucumán para difundir lo que fue las acciones que tuvieron que realizar durante la guerra en estos bombarderos que, tengo entendido, eran aviones que ya en el momento del combate eran viejos, exactamente, pero que cumplieron misiones muy especiales porque eran bombarderos nocturnos o realizaron ataques y bombardeos nocturnos. Sí, el Canberra tenía la particularidad respecto de otros sistemas de armas también que participaron, que tenía un sistema de navegación autónomo a través del sistema radar Doppler. En cambio, otros aviones necesitaban el apoyo externo de radioayudas para poder guiarse a un lugar u otro. Claro. Que seguramente no estaban efectivamente porque estábamos luchando en un lugar y se iba a un lugar que era un lugar para ellos, un lugar que era de ellos, pero era un lugar efectivamente nuestro propio. Claro, claro. Malvinas y todo el arco que está ahí al lado. Sí, sí, sí. Entonces, más allá del relato de todas estas cuestiones que a algunos le pueden agradar o no, o pueden satisfacer la expectativa que tengan, lo más importante de todo es encontrar el espacio para uno poder expresarse, porque quizás toda la congregación de la gente que participó en Malvinas viven penando o viven buscando un lugar para poder expresarse y no lo encuentran. Y esa es la gran diferencia que hemos encontrado en Tucumán, digamos, la gratísima sorpresa, y lo estoy hablando en lo personal, no quiero involucrar a otra persona, pero es la gran predisposición de la sociedad para dar a conocer y poder diseminar y allanar el camino a los integrantes de Malvinas para que puedan decir lo bueno y lo malo que pasó en Malvinas, y lo bueno y lo malo que pudo haber hecho alguno, más el juicio histórico que cada uno se formará a través de escuchar el relato de lo que cada uno hizo, sobre si lo que hizo satisfizo las expectativas que tenía el oyente o si el dinero que cada uno colocó fue en vano. Claro. Entonces, que eso lo dejo exclusivamente para... Bueno, en Tucumán la huella en Malvinas es profunda porque, entre otras cuestiones, un porcentaje importante de las víctimas del crucero General Belgrano, 23 personas, eran tucumanos, ¿no? Así que es como que es muy cercano todo lo que ocurre allá. Dentro de todas las distintas misiones que realizaron ustedes con los Canberra, hubo algunas muy particulares, como fueron los bombardeos estos nocturnos, desde muchísima altura, contra las tropas inglesas que estaban en las islas. Algunos a mucha altura. A mí me tocó participar en el primer bombardeo en altura, así como la última misión fue bombardeo en altura, pero la mayoría fueron bombardeos nocturnos a baja altura. Ajá. O sea, a 130, 150 metros sobre el terreno. Sí, es un vuelo casi rasante. Rasante para ser nocturno, digamos, ¿no? No andábamos peinando las olas como los de A4, no anduvimos atacando buques, una misión arriesgadísima, porque nosotros no hubiéramos llegado al blanco. Claro. Por el tamaño del avión, que daba un eco radar muy grande y 150 nudos menos de velocidad, o sea, casi 200 y pico de kilómetros menos por hora, nos hubieran bajado antes de llegar al blanco. Claro. Entonces se pensó en emplear el avión para
operaciones principalmente nocturnas contra las tropas en tierra y de manera de responder de alguna manera al cañoneo naval al que estaban sometidos todas las noches las fuerzas argentinas. Hay una característica, imagino que en todas las fuerzas, pero puntualmente en la Fuerza Aérea, que es que los pilotos y los técnicos argentinos durante el combate forzaron situaciones que quizás eran impensadas, como por ejemplo, lo que decíamos recién, estos vuelos de ir peinando las olas para esquivar los radares de los aviones caza, de los A4C, los Mirage o los Super Étendard de la Armada, para cañonar los buques. Hacer estos bombardeos a baja altura nocturnos o a mucha altura con los Canberra y también convertir los Hércules en algún punto en bombarderos. Creo que ese ingenio, ¿no?, dejó una marca en lo que es la historia militar, ¿no? A mí me tocó participar también en combinación con un C-130, el Tango Charlie 6-8, en el bombardeo, en el ataque al superpetrolero Hércules. Sí. Que yo era navegador guía de la sí, escuadrilla de Canberra que tiró la bomba por la cual después hundieron al buque. Las bombas del C-130, y yo me le saco el sombrero a esa tripulación. C-130 es un Hércules. Un Hércules, sí. El C-130 lo atacó primero. Sí. Las bombas rebotaron. Una de las nuestras fue el único avión al que le tocó tirar porque a los otros le suspendieron el ataque. Éramos 4 Canberra. Una de las nuestras se fue larga y la otra entró en el buque pero no explotó. Después lo hundieron fuera de las 200 millas, más o menos a la altura de Florianópolis, en Brasil. Claro. Sí, el hecho de ponerle lanzadores de bomba de A4, una mira de Pucará para hacer ataque aire-superficie a un C-130, ir con un avión de 70 toneladas a 550 kilómetros por hora, buscando buques logísticos que casi nunca iban solos, es para sacarse del sombrero. Claro, claro, claro. Nosotros hace unos meses entrevistamos a Nicolás Casanseu, que fue el periodista que cubrió el conflicto, y justamente hace hincapié que en Argentina se produjo, por cuestiones básicamente políticas, fundamentalmente, inclusive durante estos últimos 12 años en los que gobernó el kirchnerismo, una desmalvinización, ¿no? Como que a las personas que, como decía usted recién, a las personas que lucharon en Malvinas, hoy andan mendigando algo de reconocimiento, no tuvieron espacios. ¿Ustedes cómo viven esto? Vale, yo te voy a hacer una aclaración. En primer lugar, yo quiero hacer un reconocimiento que creo que es de rigor. Primero, los que volábamos somos la cosa que sale, la puntita del iceberg, pero si no hay detrás todo un equipo de gente que trabaja, que mantiene los aviones, que cuando nosotros volvíamos de una misión estresados, todo lo que quiera, y nos íbamos a dormir, ellos seguían toda la noche preparando haya hielo o no. En segundo lugar, un reconocimiento a todos los que participaron en la gesta, de las 3 Fuerzas Armadas, de Gendarmería, de Prefectura y los civiles. Sí. Y al pueblo argentino que puso todo. Mis compadres de Entre Ríos donaron los anillos de boda. Vaya a saber después qué pasó con el Fondo Patriótico. Pero además fue una causa de unidad. Y desde que terminó la guerra, aún durante el proceso, hasta el día de hoy, siempre ha habido fuerza para desmalvinizar. Durante todos los gobiernos del signo que sea, siempre hay quienes se prestan a la desmalvinización, que es el interés del imperio. El interés del imperio y el interés de los servidores del imperio que profundizan la grieta. Y Malvinas fue una causa de unidad nacional. Eso no lo podemos perder. No hay que perder el reclamo de la soberanía, no hay que perder el prepararnos en todos los ámbitos para la defensa, que no es solo una cuestión de fierros y bombas. Claro. Sino también que fue una causa de unidad nacional. Y el desafío que nos plantean los caídos, que son los verdaderos héroes, y Roberto va a hablar de la última misión donde cayó el último hombre de la Fuerza Aérea, el entonces capitán Casado, que fue mi instructor de vuelo.
El desafío que nos plantea es que su muerte no haya sido al cohete. Claro. Muchos argentinos han muerto al cohete por peleas, por divisiones, por intereses y sobre todo por intereses foráneos. Bien. Hoy, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Son oficiales retirados de Fuerza Aérea? Somos retirados, yo por lo menos estoy retirado, él tiene sus otras actividades, pero yo realmente no me dedico a no hacer nada, porque tengo otras preocupaciones más acuciantes, que son un problema de salud que lo tengo que atender perfectamente bien. ¿Puede contar cómo fue su última misión de la cual puntualmente va a hablar acá en Tucumán? La última misión es la última misión que realizó la Fuerza Aérea en la noche del 13 de junio del año 1982, que al otro día recordemos que cesó la guerra. Sí, sí. En esa misión es el relato del bombardeo que hicimos a Port Harris House. En Port Harris House, en ese lugar, estaba el general Jeremy Moore con todo su equipo de Estado Mayor y aparte otras fuerzas que tenían que en permanente sedición con respecto a la gente que estaba en Montequén y en las partes este de la línea que estaba divisoria ya de la parte inglesa y la parte argentina. Entonces nosotros fuimos con la idea que nos plantearon y nos dieron para que bombardeáramos ese lugar para ver qué efecto se producía sobre el asedio constante que estaban recibiendo las tropas argentinas que estaban defendiendo los lugares conquistados. Para que tenga una idea, nosotros desde el aire veíamos un cielo nacarado que era una capa no muy gruesa de nube, que aumentaba y disminuía de intensidad. Ese aumentar y disminuir de intensidad de ese color nacarado que veíamos era el constante bombardeo que estaban sufriendo las tropas argentinas a raíz de la artillería utilizada por los ingleses y también el bombardeo naval. Claro. Entonces, eso que nosotros lo veíamos desde el aire, a mí me lo confirmó el operador del radar de Malvinas, que esa noche tenía el indicativo a 0. Cuando voy ingresando a la corrida final de bombardeo, como tenía duda efectivamente si íbamos bien en la ruta o si nos habíamos desviado por H por B, rompo el silencio de radio que nos habíamos jurado mantenerlo, pero para mí era mucho más importante romperlo y saber que no iba a matar una propia tropa en Malvinas. Entonces le pregunto cómo íbamos. Como ellos nos tenían en el radar, me confirmaron, el operador me dice, siga que va perfecto. A todo esto, pero con una gran dificultad de escuchar porque se ponen en funcionamiento automático las contramedias electrónicas de los ingleses. Claro. Entonces me dice, siga que van bien, van perfecto, a nosotros nos están cascoteando de todos lados. Y esto calculo que en 1 hora, 2 horas termina. Eso es lo que me dijo el hombre que estaba abajo. Sí. O sea que una gran alegría por un lado porque yo iba bien para tirar, pero una gran tristeza porque me confirma que lo que yo veía era el fuego que ellos estaban recibiendo de las posiciones que nosotros habíamos confirmado. Claro. Digamos, muy triste porque un grupo muy grande de gente y que efectivamente con poca cantidad ellos lo habían digamos, arrinconado y la cuestión se veía que iba a terminar rápido. ¿Y ustedes logran lanzar esas bombas? Íbamos 2 aviones. Sí. El avión número 1 estaba integrado por el capitán Pastrán de piloto y el capitán Casado que iba de navegador. En el avión mío iba el primer teniente Anino como navegador y yo como piloto. Sí. Los dos tiramos las bombas, o sea que tiramos en total 5 toneladas de bomba en el lugar donde íbamos a atacar al Estado Mayor de Jeremy Moore. Sí. Después que tiramos, después recién sucedió el tema del lanzamiento de misiles, de los destructores, etc. Y las PAC, que eran las patrullas aéreas de combate, integradas por aviones Harrier, equipados con los misiles Sidewinder que tenían de la OTAN. Pero eso fue posterior a que tirábamos. Claro. Hasta que el momento que llegamos con una tranquilidad pasmosa. No había nadie en el aire que dijera nada, nadie preguntaba por nosotros, los ingleses totalmente callados. Yo para mí decía, esta es la mía porque yo no quiero que se preocupen por mí porque el regalo que les voy a hacer de en un rato no merece ninguna retribución de ello. Esa era la postura mía, en definitiva. Que ellos efectivamente reaccionan después de que nosotros tiramos. Una conjetura propia, porque seguramente ellos en un momento pensaron que los aviones que iban eran
unos aviones para producir engaño. Sí. Que eran los aviones que salen para que ellos hagan despegar sus defensas, y entonces los aviones después se vuelan. Pero efectivamente se dieron cuenta que eran aviones atacantes porque les tiramos las bombas. Bien, bien, bien. Y entonces esas bombas cayeron donde tenían que caer. Cayeron donde teníamos que caer, inclusive una de las grandes causas que después le exige al otro día, cuando se produce la rendición, cuando se reúne el brigadier Castellano, que era un brigadier que nosotros teníamos allá junto con el general Menéndez y Jeremy Moore, una de las primeras condiciones que coloca Jeremy Moore ahí para firmar la rendición era que... El cese de hostilidades. El cese de hostilidades era que la Fuerza Aérea dejara de participar también. Bien. Y entonces el general Menéndez le decía, mire, yo tengo que consultarla porque el que maneja la Fuerza Aérea no está acá, está en el continente. Sí. Y entonces esa fue la... Jeremy Moore se salvó de un par, ¿no? De un par de se salvó, entonces una de las El condiciones que él 13 dijo... lo atacó la escuadrilla Chispa, que iba el Trucha Varela. Exactamente. Una de las condiciones que dijo Jeremy Moore era que se había salvado por poquito ahí, o hacía muy poco instante que se habían cambiado de lugar. Perfecto, bueno, les agradezco mucho por venir. ¿Ustedes dónde van a estar? Si nos pueden contar. En el hotel del Jardín estamos. Sí, así es. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Esta tarde a las 19:30 la exposición. A las 19:30, muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Le decimos muchos éxitos. Y nosotros vamos otra vez a...